capítulo 2, versos, vamos a cubrir verso 1 al 4, pero vamos a leer, para empezar, los primeros 13 versículos, del 1 al 13, pero el enfoque de hoy va a ser los primeros 4. Los primeros 13 vamos a pasar un par de semanas estudiando los primeros 13 versículos de Santiago capítulo 2. Leámoslo todo y luego entramos al estudio. Santiago capítulo 2, verso 1 al 13 dice: Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud, y esto lo puedes subrayar si está haciendo eso, de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre, dice, con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan, verso 3, atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, o sea, a sus pies. Verso 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5. Hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Verso 6. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, dice. Verso 9. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, verso 11, no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, dice, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Ahora, para empezar esta noche, quiero que hablemos un poquito de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Cuando pensamos en los atributos de Dios, sus características, los elementos de su naturaleza, quién Dios es, su persona, pensamos en cosas como, obvio, su santidad, ¿no? Eso es importantísimo. Su justicia, su sabiduría, su omnipotencia, su omnisciencia, ¿no? Y su omnipresencia de estar en todo lugar. Algunos piensan en la inmutabilidad de Dios, que quiere decir que Dios no cambia nunca. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Otros puedan pensar acerca de los atributos de Dios en la eternidad de Dios, como Él es el alfa y el omega. Pueden pensar en la soberanía de Dios. Él tiene todo bajo su control, completamente todo. Y obvio pensamos en su gracia, en su misericordia, ¿no? En su fidelidad, en su bondad. Y también el mayor de todos es su amor, ¿no? Pensamos en todas estas cosas cuando pensamos en los atributos de Dios. Y hay muchos más. Pero hay un atributo de Dios que no mencionamos mucho y sí se menciona en varios lugares en las Escrituras, y es la imparcialidad de Dios. La imparcialidad de Dios, es decir, Dios es absolutamente y totalmente imparcial en su trato a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Dios no tiene favoritos. Punto. Punto. No, pero es que Él es el pastor. No, es lo mismo que cualquier otra persona. No, es que son los ancianos. No, son los sugieres. No, es lo mismo. Nadie a los ojos de Dios tiene mayor valor que nadie. Eso es como Dios ve. No, es que este es el... No, somos lo mismo ante los ojos de Dios. Ahora,
esto hace a Dios completamente diferente a nosotros. Porque Dios es imparcial. Y nosotros tendemos a ser muy parciales. O sea, si somos honestos. Aún dentro de la iglesia. Y eso es muy triste. Porque ve cómo Santiago habla que eso es pecado. Pero no lo tomamos como pecado. Muchas veces, ¿no? Por cualquier razón ponemos a las personas en esta categoría o en esta otra categoría. Y unos son superiores y otros inferiores. Dependiendo en cualquier razón que se nos ha metido a la mente. Y así lo definimos. Punto. Tenga que ver con su apariencia, tenga que ver con su vestidura, tenga que ver con el automóvil que manejan, tenga que ver en la casa donde viven o el tipo de cuenta de banco que tienen o qué tipo de negocio o cuántos títulos tienen. Cualquier razón usamos para hacer una distinción. Y déjeme decirle, esto no significa absolutamente nada para Dios. Para Dios no importan esas cosas. Y nosotros tenemos que entender eso de Dios. Porque nosotros deberíamos de ser más en esa área específica como Él. Para Dios no es un problema. Para Dios no es un problema que la persona sea educada, que tenga un estatus económico muy alto, que sea su apariencia muy buena, o su ropa, o su estado, sus relaciones sociales, o sea famoso, o sea una persona de prestigio, su honor. No importa para Dios esas cosas. Para nada. No significa absolutamente nada. Esto no es algo del cual Dios se preocupa. Porque Él no ve esas cosas. Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7. Dice así. Segunda Crónicas 19:7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes, dice. Y miren la advertencia, tengan cuidado en lo que hacen. Porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, y escuche, ni acepción de personas, ni soborno. Dios no tolera estas cosas. No existe esto con el Señor. Y está diciendo aquí, tengan cuidado de estas cosas. Deuteronomio capítulo 10, verso 17, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10, 17, dice esto. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace, ¿qué dice? Acepción de personas, ni acepta, una vez más, un soborno. Dios no mira a alguien y por su estado económico dice, este tiene preferencia, extiendo más mi gracia sobre este que el pobre. Y tampoco Dios mira al pobre y porque es pobre lo va a tratar diferente que al rico. Y esto en realidad es asombroso de Dios, porque eso no es como nosotros. Dios no hace excepción de personas. Nadie es más que nadie a los ojos de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 9, ahí mismo en el Antiguo Testamento estamos todavía. Malaquías 2:9 dice así, pero eso yo también los he hecho despreciables, dice, y viles yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas, dice, al aplicar la ley. Había injusticia que estaba sucediendo. Y Dios dice, por eso los estoy juzgando. Por su parcialidad, ahora están bajo juicio. Porque ustedes hacen acepción de personas. Ustedes consideran a alguien más valioso que otro, dice. Y por eso están bajo juicio. Las Escrituras hablan mucho acerca de esta característica de Dios, la imparcialidad de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro en capítulo 10 de Hechos, vaya a Hechos 10:35, vemos cómo Pedro está identificando, wow, no hay diferencia entre judío ni gentil.
la universalidad, creo que lo dije bien, de la gracia salvadora de Dios es para toda raza, para todo tipo de persona, para toda nación. Mira lo que dice Hechos 10:35, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Le es recibido, nace de nuevo. Dios es, una vez más, imparcial. Y debido a que Dios no tiene parcialidad hacia nadie, cualquiera, en cualquier nación que crea en Él, que confiese sus pecados, que se arrepienta, que le temen, que vivan una vida piadosa, es recibido en el reino de Dios. Así es. El estatus social no importa, la capacidad educativa no importa, la apariencia, el vestuario, la cuenta bancaria, todo esto es insignificante, no tiene ningún efecto con Dios. Y gracias a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios por eso. Pues si no, algunos no estuviéramos aquí. Usted, tal vez usted, pastor, pero yo sí. No sea parcial. Romanos capítulo 2, versos 9 al 11. Mira lo que dice Pablo ahora acerca de esto. Pablo, Romanos 2, versos 9 al 11. Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente dice, y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Verso 11, ¿por qué? Porque en Dios no hay acepción de personas. En cuanto al juicio, no hay acepción de personas, dice Dios. Cada persona es juzgada únicamente en la condición de ¿qué? De su corazón, de su alma. Eso es lo que Dios ve, ¿no? El alma de la persona. En cuanto a la salvación, no hay excepción de personas. El individuo va a ser recibido de acuerdo únicamente a la condición de su alma. No a las cosas externas, sino a la condición de su alma. Así que entonces la salvación de Dios, escuche esto, nos muestra que Dios no hace excepción de personas en cuanto al juicio. Dios no hace personas en cuanto a su estado social. Para nada. Dios no es parcial cuando se trata de disciplinar el pecado. O sea, si eres rico y estás pecando, viene el mismo juicio que si eres pobre y estás pecando. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Dice, está parejo. El apóstol Pablo, perdón. Para Dios, una vez más, eso no es problema. Así que se trate de la salvación o se trate de juicio o de algún tipo de estatus o de pecado y disciplina, el estándar siempre es el mismo para Dios. La condición del alma. La condición del alma. Dios trata puramente al alma, no al exterior del individuo. Ahora, regrese a Santiago. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Ahora empezamos el estudio. No, estoy bromeando. Santiago 2, verso 1 al 4. Ahora leamos esto. Y yo quiero que antes de leerlo, recuerde lo que hemos estado hablando en todas las 9 semanas del capítulo 1. Cómo Santiago está hablándonos acerca de que todo en nuestra vida es una prueba de nuestra fe. ¿Okay? A través de todo el libro de Santiago, léalo en casa si quiere. Todo en nuestra vida nos lleva a probar nuestra fe. Y Santiago está diciendo ahora en esto no tengan preferencias. Dice, tu fe está siendo probada en esto. La imparcialidad de Dios. Y Santiago habla de 2 cosas. La primera, habla de el estatus social de este hombre que entra, que es un tipo de persona, y el pobre, refiriéndose al estado económico de la persona. Leamos los versos. Verso 1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y ponen o dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y el pobre
Tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Dice él, pregunta, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido, a ser jueces con malos pensamientos? Mire, yo creo que si somos honestos, no nos gusta admitir que aún en la iglesia de Cristo, tendemos a ser parciales con las personas. No tal vez en extremos grandes, pero en cualquier cosita. Esta persona o esta persona, y empezamos a tener nuestras razones por las cuales esto o el otro. Y eso es obviamente debido a nuestra humanidad, nuestro pecado. Vemos a las personas parcialmente. Una vez más, en el mundo secular, alguien famoso, alguien que tiene mucho dinero es visto como con halago. ¡Wow! Se impresiona a la gente de las cosas que la gente tiene. Y tristemente eso se ha infiltrado en la iglesia. Eso no es nada raro en la iglesia, tristemente. Muchos se impresionan por tonterías, joyas, ropas, carros, casas, la profesión que desempeñan. Son impresionados con su reputación a veces también. O como dije, los títulos en las paredes, ¿no? Oh, esta persona es tal y tal, de tal y tal lugar. Si no tiene un título, la persona no vale nada para muchos. Y Dios no está impresionado con nada de eso. Para Dios no tienen importancia esas cosas. Porque Dios evalúa al ser humano del alma, el alma de la persona. Para decirlo en manera Antiguo Testamento, ¿no? Usted lo va a escuchar familiar. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el ¿qué? El corazón. Dios mira el corazón del individuo. Vaya a Levíticos 19, verso 15. Levíticos 19, verso 15. Dice, no harás injusticia en el juicio. Mira lo que dice, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. En otras palabras, sean justos y razonables. Cabal para todos, lo mismo, no importando quién sea. Eso no debería ser un problema, dice. Deuteronomios, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 1, verso 17, dice así. Deuteronomios 1, 17. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré, dice Dios, ¿no? ¿De quién está hablando Dios aquí? Moisés. Moisés era el que estaba, así es como se juzga. Todos parejos. No hay diferencia en ninguno. ¿Amén? No hay diferencia en ninguno. Ahora, empezamos diciendo que de toda esta epístola, desde la semana número 1, se trataba de cómo Santiago quiere que entendamos que hay pruebas para mostrar y exponer si nuestra fe es verdadera. ¿Okay? Y a través de toda la epístola, eso es lo que está haciendo él. La primera, si se recuerda, era cómo responden a las pruebas. Y esto muestra si tu fe es verdadera. La segunda era, se recuerdan, cómo respondemos a la tentación de esas pruebas. Una vez más, eso también muestra si nuestra fe es real. La tercera fue cómo respondemos o cómo reaccionamos a la palabra de Dios. Eso va a mostrar si nuestra fe es verdadera. Y hoy Santiago está diciendo, número 4, esta es otra prueba. Y está diciendo,
¿Son parciales ustedes? ¿Muestran favoritismo en su fe? Porque si lo hacen, esto muestra qué tipo de fe tienen. Y si no lo hacen, muestran que su fe es verdadera. ¿Cuál es su reacción hacia los pobres? ¿Cuál es su reacción ante los necesitados? ¿Muestran favoritismo? Cada una de estas cosas es una prueba, las que Santiago ha mencionado. Cada tentación que llega a su vida es una prueba de Dios para mostrar nuestra fe, si es válida o no. Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios es una prueba que demuestra si tenemos una fe genuina. Y Santiago sigue en esto. A ver si es cierto. A ver si que dices que eres cristiano, a ver si es cierto que eres cristiano, está diciendo. Y no le ha bajado al acelerador. Porque si somos hijos de Dios y la vida de Dios está latiendo en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces vamos a reaccionar como Dios reacciona, porque somos suyos. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, porque dice, por los hermanos. Podemos decir que el amor de Dios está en nosotros, pero si no tratamos a alguien en necesidad como Dios lo trataría, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Obviamente no está ahí. No está ahí. Si nos creemos mejor que alguien, ¿dónde está el amor de Dios? No está ahí, evidentemente no está ahí. Porque Dios claramente nos enseña que Él no hace excepción de personas. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre, derramó su amor hacia nosotros. Mire 1 Juan 4:11, ahora el verso abajo del que acabamos de leer. Amados, dice, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. Sigue leyendo, verso 12. 1 Juan 4:12, mire lo que dice. A Dios lo ha visto nadie, dice, nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Esa es la evidencia de que Dios está en nosotros. Que no mostramos favoritismo. Que no mostramos parcialidad hacia los demás. Que no pensamos que alguien es mejor que alguien por donde nacieron o por cómo se ven o por lo que tienen o por lo que no tienen. No pensamos esas cosas. Como hijos de Dios, eso no debe estar en nosotros. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero si somos honestos, sabemos que eso sucede dentro de la iglesia. Entre cristianos todavía. Y eso es tonterías todavía. Y no solo tonterías. Santiago dice, eso es pecado. ¿Quién te crees tú? Eso que dice, es pecado. Nadie es mejor que nadie. Es cómo reaccionamos a estas pruebas. Cómo a la luz de su palabra, ¿qué vamos a hacer? Si yo tengo ese problema, a la luz de su palabra, ¿cuál es mi respuesta? Eso va a demostrar si soy un hijo o una hija de Dios. Pero si lo escucho y lo ignoro, solo son bromas. ¿Estás seguro? ¿O es quien usted es? Esa es la realidad. Y si somos y deseamos ser más y más como Dios, el mostrar favoritismo no es parte de quien nosotros debemos ser. No hay lugar en el corazón de Dios para el favoritismo. Y si no hay lugar en el corazón de Dios para favoritismo, no puede haber lugar en nuestro corazón, para su pueblo, para su iglesia, favoritismo. No podemos hacer de menos a alguien porque son de aquí o se ven de esta manera o no tienen esto o tienen esto. No. Santiago dice, si lo haces, eso muestra quién tú eres de verdad.
y tienes un serio problema. Verso 1, Santiago 2.1. Mire Santiago 2.1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. O sea, ¿cómo? Eso no va, está diciendo. No pueden decir que son cristianos y mostrar favoritismo a las personas. Y si somos honestos y nos examinamos de cerca a la luz de su palabra, no nos debería sorprender que a menudo nos apresuramos a juzgar a las personas por su apariencia. Sucede todo el tiempo en la cultura de hoy. Es aceptable muchas veces. Halagan al rico por ser rico, al famoso por ser famoso, asumiendo que porque tienen riqueza de alguna manera se volvieron expertos en todo. Porque dicen algo y todos dicen, wow, sí, este lo dijo. ¿Qué importa? Tal no sé qué se volvió cristiano. ¿Estás seguro que es cristiano? Porque el tiempo lo dirá. Porque decir algo todos podemos decir cualquier cosa. El tiempo mostrará si alguien es un hijo o una hija de Dios. Sus frutos van a delatarlo, para bien o para mal. Si solamente se convirtiera ¿cómo alcanzaría las almas? Dios no necesita la ayuda de nadie para salvar a la gente. Para nada. Dios salva a quien Dios va a salvar. Punto. Y en la iglesia no debemos demostrar favoritismo hacia nadie. Hacia nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios evalúa a una persona según su corazón. Primero Samuel, usted se recordará de esto, cuando el profeta Samuel va a ungir. Primero Samuel 16:7, ¿no? Mira, dice, pero el Señor dijo a Samuel, primero Samuel 16:7, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, dice, porque lo he desechado. Samuel dijo, tiene que ser. Tiene planta de rey. Porque Dios no ve, ¿qué dice? Como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y nosotros, parte del cuerpo de Cristo, redimidos, salvos, nacidos de nuevo, debemos hacer lo mismo. Todo lo que debemos hacer, tenemos que hacer todo lo posible para ver a las personas de la manera que Dios ve a las personas. Y si alguien tiene algún problema con eso, preséntelo ante Dios. Diga, Señor, esta área de mi vida es un gran problema. Es un gran problema. Así me enseñaron, así crecí, eso es todo lo que escuché. Perdón la expresión, al diablo con todo eso. Usted es un hijo, una hija de Dios ahora. Ya no hay excusa, es que así crecí yo. No, eso no es excusa, en el cielo eso no va a contar. No más, no podemos como hijos de Dios, como gente redimida por la gracia de Dios, no podemos ser así ya. No hacemos lo mismo que el mundo hace, sino mostramos que estamos viendo a las personas con ojos de misericordia y gracia, como Dios las ve. Voy aterrizando acá. Y si somos honestos, la iglesia está rodeada de todo tipo de personas. O sea, piense alrededor del mundo, el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto hermano en Cristo, hermana en Cristo, son muy diferentes a nosotros? A todos. De cada tribu, pueblo, nación y lengua. Dios es bueno, ¿no? Dios es misericordioso. Entonces la pregunta de hoy es, ¿estamos siendo parciales? ¿Estamos haciendo distinciones de personas porque esta persona es así o esta persona no es así? ¿Estamos favoreciendo a alguien más que a otra persona? Y si somos honestos, la respuesta muchas veces es sí. Pero eso no quiere decir que usted tiene que seguir así. Punto. Usted tiene la habilidad, porque el Espíritu Santo nos está ayudando, de marcar una diferencia, decir, hasta aquí llegó esta área de mi vida. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto.
Verso 4, miren lo que dice verso 4, Santiago 2:4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Dice. Aún el pensamiento, Señor, renueva ese tipo de pensamiento que hace de menos a los demás. Ese no es un comportamiento cristiano, es un comportamiento carnal. Y no tiene lugar, escucha esto, en el pueblo de Dios. No debería tener lugar en el pueblo de Dios. No debemos de ver menos a alguien que trabaja para nosotros o con nosotros. O el que le está dando el trabajo. No debe de tratarlo mejor que este. Y si somos honestos, sabemos que eso sucede muy tristemente a diario. Y como cristianos, esto ya no puede ser. Mira lo que dice Pablo, Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús. Este y este iguales. Verso 7, miren, Romanos 15:7, miren lo que dice. Por tanto, acéptense los unos a los otros. No está hablando de aceptar el pecado de alguien. Está hablando de entender que Dios nos ve a todos iguales. Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, dice. Así que no hay lugar para favorecer a una clase de creyentes sobre otra. Hasta donde podamos, todos debemos de hacer lo que podamos para asegurarnos de que nosotros y nuestra iglesia estemos tratando a todas las personas, ricos y pobres, por igual. Por igual. Y Santiago está diciendo, esto del favoritismo es prueba en tu vida. Es prueba en tu vida. Y muestra mucho de tu fe. Quien dices que eres no está siendo reflejado en esta área de tu vida. Porque muestras favoritismo. Así que debemos de ser personas imparciales, como Dios. Tratar a todos con el mismo respeto y bondad que el Señor les mostraría a ellos también. Respeto y bondad. Y la oración es, bueno, Señor, ayúdame a no preferir a nadie sobre otra persona, por cualquier motivo. Ayúdame, ayuda mi fe. A veces Dios quiere oír nuestra oración. Hable y diga, Señor, ayuda mi fe, ayúdame en esta área de mi vida. Tengo un gran problema, necesito que tú intervengas. Y usted haga todo lo posible en sus manos para solucionar eso. Al punto donde aún las bromas torpes que tienen que ver con hacer de menos a alguien, aléjese de eso. No participe en esas cosas. Eso va a mostrar la perseverancia de los santos, que usted está perseverando hacia la santidad. Estamos muriendo a muchas áreas de nuestra vida que necesitamos seguir muriendo hasta que Cristo venga. Ese es el trabajo del cristiano. Señor, danos un corazón que ame a todos por igual, para que cada día podamos ser más y más como tú. Amén. Esa es la oración. Déjeme orar por usted.